Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 8 de mayo del año 2019. Vamos saludando a quienes nos acompañan. Guillermo Fossati, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Edgardo Rubianes. ¿Qué tal? Está Ovenir Sardún. Buen día. Y está Fernando Escriña. Buen día, ¿cómo están todos? Andan todos. Así que, si les parece, vamos a nuestra agenda de hoy, que tiene un tema que estos días ha estado en el tapete y que ya hemos considerado. Lo que pasa es que ahora tiene variantes, tiene novedades de las últimas horas y que tiene también temas del exterior, de esos que nos enganchan a los uruguayos. El diputado Daniel Placeres del Movimiento de Participación Popular formalizó ayer la renuncia a la banca que ocupaba en la Cámara de Representantes y lo hizo en medio de una ovación de militantes del sector y trabajadores de Envidrio que se hicieron presentes en Las Barras. Los cánticos, entre los que se escuchó algún insulto contra diputados del Partido Nacional, comenzaron cuando Placeres finalizó su discurso de dimisión. La presidenta de la Cámara, Cecilia Botino, que integra el MPP, aplaudió a Placeres antes de pedir orden y proceder al desalojo de Las Barras. Placeres, que va a concurrir a la justicia entonces sin fueros para responder a un pedido de procesamiento por el delito de conjunción del interés personal y público planteado por el fiscal Luis Pacheco, cargó contra parlamentarios de la oposición que, según él, le tiraron una montaña de escoria. La avalancha de mentiras que en estos días ha caído sobre mi persona no la atribuyo a toda la oposición, para nada. Ni siquiera a la mayoría de la misma. La atribuyo sí a algunos actores políticos que hace casi 2 años iniciaron una causa penal en mi contra, donde se me acusa de estar involucrado en hechos de corrupción. Esa causa hoy está en el ámbito del Poder Judicial, pero su origen es una operativa política, cuyas intenciones creo adivinar, pero en las cuales tal vez por mera decencia no quiero ahondar. Simplemente decir que con mi renuncia, estos pocos personajes en la denuncia han instalado públicamente el tema y su propia figura en los medios de prensa, tratando de generar un efecto de desconfianza, no hacia mi persona. Digo más, no me considero tan importante, señora presidenta, sino hacia el trabajo nacional, a la industria nacional. Placeres dijo estar convencido de que actuó correctamente y de que no incurrió en ninguna falta ética ni legal, lo que aseguró va a probar ante la justicia. Recordemos, el fiscal Pacheco concluyó que como diputado, Placeres intervino en 2 actos legislativos que favorecieron a Envidrio, sin dejar constancia de que, por la vía de los hechos, continuaba vinculado a esa cooperativa y además en ella trabajaban un hermano y un hijo. Hemos abordado este tema más temprano, estuvimos con el diputado Alejandro Sánchez del MPP. ¿Ustedes cómo vieron el último giro, de ahora, de ayer? Bueno, algunos comentarios incluso con respecto a la entrevista central que estuviste hoy con Alejandro Sánchez. Pero antes de eso, claro, el punto de considerar que no hay actos de corrupción en los negocios con Venezuela y festejar esa posición cuando en definitiva, bueno, el fiscal desestima eso porque no existen los elementos de evidencia, ¿no? Yo digo que estamos ante una especie de situación donde tiene 4 patas, tiene cola, ladra, pero puede no ser perro. Y entonces frente a esa situación uno dice, bueno, está bien, es una garantía para todos que si no existen suficientes elementos probatorios no se te puede estar acusando. Pero entra a preocupar porque esto es algo que se está repitiendo, está instalado en la región, por ejemplo, y lo tenemos aquí en Uruguay, ante una cantidad de situaciones que luego terminan o encajonadas o sin la suficiente evidencia como para llegar a un fallo que condene conductas que deben ser condenables. Y con esto no estoy diciendo que necesariamente así sea, ¿no? Más allá de el haber esquivado en su momento explicar por qué tuvo 80 o más viajes en un periodo corto de tiempo a Venezuela,
Placeres se negó a decirlo concretamente. Y por lo tanto, lo que uno puede sentir con respecto a lo que pasó ayer es sorpresa con respecto a la presidenta de la Cámara, que cuando comenzó las barras a salirse de control, lejos de poner freno, lo que hizo fue aplaudir también. Ella es obviamente integrante, y eso en definitiva contribuye con un clima donde lo que se estaba instalando allí es decir, bueno, y estamos en un mundo donde cuando hay ciertas acusaciones, una de las maneras de desestimarlas es el fake news, estamos donde en definitiva no sabes dónde estás parado, porque decís algo, se te presenta como una situación donde algo que se inventa y se instala en la opinión pública la duda. En general, lo que hoy señalaba Sánchez es lo contrario, es decir, una vez que tú instalás el pedido de una investigación, por algo se te está investigando. Yo también le diría que cuando tú rechazás ser investigado, también por algo rechazás ser investigado, ¿no? Digo, hay mucho para poder decir de este tema, ¿no? A ver, Edgardo, ¿por dónde vas? A compartir lo actuado por el Frente Amplio, el EPP y el diputado, o el exdiputado actualmente, ante un planteo de un fiscal, que no quiere decir que esté laudado el tema, ¿no? Sino que encuentra méritos como para ser sometido a juez una situación, abre paso a la justicia y da un paso al costado, fundamentando con una serie de elementos por qué lo ocurre, por qué lo hace, y bueno, me parece que lo que se actuó fue correctamente. Ayer en la tertulia de ayer, ahora que podemos decir tertulia, porque eso no lo has avisado públicamente, pero que se puede decir, en la tertulia de ayer se analizaba esto, y que evidentemente el comportamiento que tomó el Frente Amplio y un sector del Frente Amplio tiene que ver con los procesos que se dieron recientemente y que culminaron con el fenómeno Sendik, ¿no? Es decir, hay toda una nueva realidad política que lleva a que la relación política, justicia y estudios o análisis de las temáticas que se plantean a nivel de actos políticos que puedan tener estar reñidos con algunos aspectos de la justicia o de la legalidad, puedan canalizarse por esa vía. Y esto es una nueva realidad política que hay que considerar, y que creo que de alguna manera pone sobre la mesa a todo el conjunto del sistema político de cómo va a actuar en este tema. En resumen, creo que lo que se actuó fue correcto, y bueno, la justicia dirimirá la situación. Yo preferiría que nos concentráramos en lo que ocurrió ayer, en las últimas novedades del tema, porque el tema ya ha estado en esta tertulia el lunes y el martes, ¿no? Me gustaría que habláramos de lo que pasó, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, bueno, eventualmente de lo que dijo Sánchez más temprano, ¿no? ¿Quién sigue? Sí, yo creo que antes que nada, obviamente me llama muchísimo la atención que la presidente actuante en la sesión de ayer hubiese aplaudido cuando estaba desempeñando un cargo como es el de presidente de un cuerpo que se supone que representa a la totalidad de los miembros. No me preocupa tanto lo de la barra, porque las barras, siempre ha habido barras en el Parlamento y lamentablemente muchas veces tienen que ser desalojadas, porque naturalmente en casi todos los casos son los beneficiarios de aspectos que se están tratando allí, en lo personal. Entonces, antes que nada, objetar que el presidente del cuerpo tiene que de inmediato cumplir con el reglamento y hacer desalojar las barras. En segundo lugar, me parece a mí, para ir un poco más allá de este episodio, ya que así lo plantea Emiliano y me parece correcto, yo digo que detrás de esta situación, de este episodio de Placeres, hay dos aspectos a considerar. Uno es la vieja política ya anunciada por Mujica reiteradamente, según la cual lo político está por encima de lo jurídico. Y lo segundo es cómo el FONDE finalmente, que fue una buena idea original porque tenía otra naturaleza que no era esta, degeneró en prenderle una velita al socialismo, es decir, utilizarlo como mecanismo para financiar directamente el proyecto. Yo quiero recordar esto: el FONDES
fue originalmente concebido, y así lo dice el proyecto que envía el Poder Ejecutivo en el año 2010, fue concebido como la creación de un fondo de garantía que se nutría con un porcentaje de las utilidades del Banco de la República, que se ubicó en un 30%, que podía ser excesivo, ¿no? ¿Cuál era la idea? Era que aquellas empresas que, como decía el proyecto original, siendo viables y sustentables, no pudieran acceder al crédito por carecer de garantía, el Poder Ejecutivo podía, frente a la eventualidad de una línea de crédito, que podría ser del Estado o de un particular, porque la ley no distinguía el proyecto, pudiera el Poder Ejecutivo decir, bueno, yo respaldo este proyecto en la medida que hay alguien que está dispuesto a prestarle y entiende que es viable y sustentable el proyecto. ¿Qué ocurrió? Que cuando se trata el tema en diputados, deja de ser un fondo de garantía y pasa a ser un fondo de financiación directa de emprendimientos y se le quita el término viable y sustentable. Yo tengo los textos acá que son bien elocuentes en ese aspecto. Un comentario que me dejó en la duda cuando Alejandro Sánchez expresamente te contestó, te dijo que no hay ninguna deuda con el Banco República, y yo tengo entendido que el BROW hace tiempo calificó de incobrable precisamente esos 11,5 millones de dólares que, estando Placeres a la cabeza de Envidrio, le fueron dados. Sí, pero eso es por su calificación de riesgo, ¿verdad? Porque son dos cosas. Una cosa es la calificación de riesgo. Pero devolvió ese dinero, pudo sí, sanear esa deuda. Que sí. Por eso lo financió el Fondes, porque el Fondes no es el Banco República. El Fondes es una entidad que se creó finalmente por el proyecto en la ley definitivamente aprobada, que no era la originalmente establecida. Incluso, y yo tengo acá el debate parlamentario, el senador Amorín en aquel momento advierte expresamente, dice, pero acá hubo un cambio del proyecto original del Poder Ejecutivo, le consulta al entonces ministro de Economía. Y dice, pero acá, digamos, el término viable y sustentable desaparece y además puede financiar directamente. ¿Quién va a manejar ese dinero? Que puede llegar a ser cuantioso, habida cuenta de las ganancias del Banco República, sobre todo en aquel momento que estaba en un momento de expansión. ¿Y qué ocurre? Y se le advierte se le advierte en el Senado, la oposición, que hay intervenciones del entonces senador Abreu, del senador Heber, del senador Amorín, y dicen, pero ¿cómo? ¿Quién va a manejar este dinero? Bueno, es de acuerdo al interés del Poder Ejecutivo. Quiere decir que allí se quiebra la visión que el astorismo, por decirlo de alguna forma, tenía sobre este instrumento, que a mi juicio era correcto, porque estimulaba correctamente las inversiones y estimulaba la posibilidad de acceso al crédito de aquellas empresas que, como decía el texto, siendo viables y sustentables, no tenían garantías, y lo transforma en una especie de organismo de financiación, al punto tal que, si ustedes ven la evolución del Fondes, finalmente en el decreto que reglamenta esta ley, que allí sí lo dicta el Poder Ejecutivo, vuelve al término viable y sustentable, es decir, le impone al Fondes en aquel momento, con la estructura que tenía, esa situación. ¿Qué hace Tabaré Vázquez? Claro, después hay sucesivos decretos que tienden a reordenar. Y hoy financia la ANDE cuando y la INACOP, ¿no? Claro, asume Tabaré Vázquez, lo primero que hace es disponer una auditoría para ver qué fue lo que prestó el Fondes. Esa auditoría en marzo mismo, no bien asume, seguramente porque ya tendría algún elemento, y allí se modifica toda la estructura del Fondes. Pero originalmente fue un buen instrumento, mal usado, que después se degeneró en un organismo de financiación. Y entonces después se empezó a regular de forma de reubicarlo en esos términos. Yo creo que esto es importante porque nos demuestra cómo hay veces que hay mecanismos que el Estado se da con buena fe, muchas veces, porque nadie puede negar, vamos a no presumir intenciones o mala fe o malas intenciones en estos instrumentos. Pero sin duda, una cosa es ser un fondo de garantía donde hay un tercero que analiza el riesgo y resuelve prestar y dice, no, mire, este proyecto es viable y sustentable, pero como usted no tiene garantía, no le puede prestar. Bueno, allí el Estado puede salir a amparar esa situación.
lamentablemente, en los hechos esto terminó siendo un instrumento de financiamiento paralelo al del Estado, un poco lo que hemos algo parecido dado más de una oportunidad aquí, ¿no? Con la Corporación para el Desarrollo. Claro, que incluso cuando Wilson Ferreira Donatello lo planteó, tenía la finalidad, una finalidad, y terminó siendo un mecanismo de financiar malos negocios del Estado. Ahora, de todos modos, como una tendencia nacional, ¿no? Sí, bueno, la política un poco tiene esa situación de tener instrumentos que muchas veces el imperio de las circunstancias llevan a ser utilizados de esa forma, ¿verdad? La presión seguramente de la fuente de trabajo, etcétera. Puede haber un sinnúmero de factores, pero lo que sí creo es que es bueno tener limitados estos instrumentos para que no sean utilizados de forma... Bueno, pero no digo que no sea interesante lo que estás diciendo, Fernando, pero me fui. Yo había propuesto discutir lo de ayer, porque no veo todavía cómo terminamos llegando desde ese planteo tuyo a lo que pasó ayer, y bueno, con la renuncia a la Cámara, claro, con los argumentos que se manejaron, con el dictamen del fiscal que está estoy fuera del orden de la del mesa día desde el viernes. No, claro, porque tenemos que tener cuidado de, en la medida que el tema ya lo hemos tratado varias veces, cuando lo volvemos a abordar, encontrarle claro, el ángulo más reciente. Por eso lo pusimos hoy en el menú, ¿no? A ver. Bueno, así como reciente, yo diría que lo actuado por el partido de gobierno en el tema placeres es como el resultado de la experiencia aprendida de lo que pasó con Sendik, ¿no? Es decir, madrugar y apartar a la persona, es decir, solicitarle o promover la separación de la persona del cargo, para no cargar con todas las consecuencias del desgaste. Además, el fiscal pidió el desafuero, ¿no? O sea, se adelantaron a... Claro, pero digo, se adelantaron porque en el otro caso se resistieron con uñas y dientes, y en este caso, como que preventivamente, año electoral además, ¿no? Es decir, preventivamente este hombre renuncia y se somete al proceso judicial. Sí, ayer... Que de alguna manera viene ayer lo muy... marcaban los integrantes de la mesa de análisis político, ¿no? Parecía claro que se había aprendido la elección y que se cortaba por lo sano lo más rápido y más drásticamente posible. Pero no solo eso, ¿no? Y eso está bien. Ahora, no solo eso, además el Frente Amplio del oficialismo pasa al ataque, pasa al contraataque, tomando como base las partes en las que el dictamen del fiscal no encuentra delitos en denuncias planteadas por diputados de la oposición, y señalando entonces que ha habido una campaña de enchastre, etcétera, ¿no? Sí. Yo realmente digo, no puedo saber cuál es la conducta de placeres, no me consta, como se decía acá, las apariencias son una cosa, no podemos tener la certeza. Lo que digo es que en el marco de las acusaciones que se hacían, este caso me hace acordar a lo de Al Capone, ¿no? Es decir, que lo procesaron por no pagar los impuestos. En el sentido de que el nivel de acusaciones que se hacía contra esta persona era altísimo, y lo que parece que dan en pie es una cosa bastante administrativa, más formal, digamos, ¿no? Es decir, una especie de, en todo caso, de conmixtión de intereses públicos con privados, pero en fin, no es el plano de lo que se había planteado al principio. Claro, ahí podrías pensar en la limitación que se le impone a la investigar a fondo, ¿no? Porque todo siempre queda en un terreno de cierta superficialidad, ¿no? ¿Pero qué limitación tuvo el fiscal? Ninguna. No, pero el Parlamento sí la tuvo, le negaron la posibilidad de investigar. El Parlamento sí, pero el fiscal no tuvo ninguna limitación. Estudió todo lo que quiso, consiguió los papeles, el secreto bancario, todo, y llega a la conclusión de que que el problema tiene que ver con un par de actos que en el momento del Parlamento, y no el recorrido. Es lo que queda en pie de la denuncia. Yo lo que digo que hay una cosa, hay un argumento que suele usarse, decir, la justicia demostró mi inocencia. No, la justicia lo que dice es si puede demostrar o no que hay delito, y si el fiscal actuante tiene ganas de demostrar que hay delito. Otra cosa no puede decir la justicia. O sea, usar como argumento para probar la limpieza ética de un proceder, decir, no, a mí no me metieron preso, no es un argumento. Son dos planos distintos, ¿no? Es decir, el no ser penado o no estar todavía condenado por algo no significa que uno necesariamente haya actuado moralmente bien o éticamente bien. Esa es una cosa. La otra cosa que a mí me interesaba marcar, y que no me dan más que para mencionarlo, es el papel que juega el tema de la corrupción en
la sociedad uruguaya, en el clima político de la sociedad uruguaya, ¿no? Yo tengo la impresión de que estamos siempre persiguiendo o acusándonos por pequeñas, yo qué sé, pequeñas cosas o pequeñas faltas, pequeñas o no tan pequeñas, pero actos individuales, ¿no? A mí lo que me sorprende es cuando uno ve procederes absolutamente poco cristalinos, poco claros en grandes políticas, ¿no? Digo, yo ahora veo, por ejemplo, se está planteando el tema de la instalación del puerto chino. Nadie sabe cómo, en qué términos eso se negoció, qué consecuencias va a traer. Que yo sepa, no fue discutido en el Parlamento. Lloviendo sobre mojado, lo de UPM. Otra cosa absolutamente inconstitucional que se ha pasado de la punta del iceberg. Claro, entonces, es decir, la corrupción, la idea de que la corrupción es fulanito se llevó tantos litros de nafta, fulanito le coimió a fulano. Bueno, sí, es un tipo de corrupción, pero ¿qué pasa cuando la corrupción es institucional? Cuando el sistema termina siendo, es decir, los poderes del Estado... No hay que demostrarla. No, hay cosas que no hay que demostrarla. Que el Poder Ejecutivo está actuando por fuera de sus facultades constitucionales, no hay que demostrarlo, es un hecho rotundo. ¿Corrupción? No, Ya, eso puede ser, está actuando fuera ¿Qué quiere que te diga? ¿Que es un golpe de Estado? No. O es corrupción No, o es un golpe de Estado. Pero si no, ¿qué quiere que te diga? Una de dos. Si el Poder Ejecutivo actúa fuera de sus facultades, toma decisiones que no puede tomar, eso no consulta al Parlamento... Eso no es corrupción. Insisto, abogado, insisto. El término corrupción tiene una definición. Estás equivocado. Estás equivocado. La corrupción no es solamente cobrar una coima. La corrupción es el mal funcionamiento, es decir, el incumplimiento del funcionamiento del Estado para generar un beneficio a alguien, un beneficio indebido a alguien. Esa es la definición, digamos, más estricta de corrupción. Y cuando un poder del Estado actúa indebidamente y le genera beneficios indebidos a un particular, es una forma de corrupción. No, o sea, ese es el tema, que estamos manejando la idea de corrupción como alguien que se mete plata ajena en el bolsillo, coimas en el bolsillo. ¿Eso puede ocurrir o no? Yo no lo puedo demostrar y no puedo saber. Lo que sí puedo ver es que se están tomando decisiones que comprometen la economía del país a larguísimo plazo, incluso las relaciones internacionales del país, ¿no? Porque el tema del ingreso de la flota pesquera china en el puerto, en el Uruguay, puede traer consecuencias internacionales imprevisibles, ¿no? Sin consultar a nadie. Bueno, pero vuelvo con la pregunta. Sí. ¿A qué viene esa consideración si tomamos en cuenta los hechos de ayer en la Cámara de Representantes? Los hechos de ayer es que yo creo que en algunos casos la corrupción chica termina siendo una tapadera, una especie de... Es decir, no digo que nadie lo haga deliberadamente, pero termina siendo una tapadera de otros temas grandes. En fin, cuando a veces las denuncias de corrupción no terminan siendo una ocultación de otras cosas más graves y bien evidentes también, ¿no? Pero, yo creo que eso es complicado, porque acá estamos hablando de que hay de por medio un dictamen fiscal que encuentra prima facie un delito, conjunción del interés personal y público, descarta a los demás y sin embargo, por lo visto, desde tu enfoque, Bonir, vamos a seguir hablando de este tema a partir de las otras cosas que no se probaron, ¿no? No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que el concepto de que la corrupción son pequeños actos indebidos, pequeños o no tan pequeños, pero actos individuales de apropiación. No, pero pienso, por ejemplo, estaban de por medio de los negocios con Venezuela, si fueron irregulares o no. Bueno, el fiscal allí sostiene que, en fin, muchos de estos negocios fueron resueltos desde Venezuela y por tanto no le aplican las normas. Sí, decir, pero que no quiere todos decir, sabemos, eso no quiere decir que no existan... Claro. No, yo digo lo siguiente. Turbiedades. Pero no existe, yo no quería entrar en la presunción, pero si vamos al tema del delito que se le imputa a Placeres, la Fiscalía hace referencia particularmente al literal M del artículo 104. ¿Qué es lo que dice ese artículo? Dice, todo representante está obligado a declarar ante la Cámara o la comisión que integre toda vinculación personal o de intereses que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere. Y pone entre paréntesis artículo 77 de la ley. ¿Qué dice el 77 de la Constitución? Perdón. Dice, todos los diputados, incluso el presidente, tienen el derecho y la obligación de votar estando presentes, salvo
que se trate de un interés individual, pues en tal caso le está vedado votar y tomar parte en la discusión, y vuelve a citar el artículo 104, literal M. Pero además, hay otros literales que le imponen obligaciones a los representantes que yo entiendo que podrían haberse violado y que no se hacen referencia en el dictamen. Por ejemplo, el literal K dice: el representante está obligado a no gestionar ante la Cámara asunto particular alguno, bien sea en el carácter de apoderado, de abogado u otro cualquiera. Y el L dice: a no intervenir como empresario o representante de empresas en gestión alguna respecto de contratos para los cuales se requiera la sanción de la Cámara. Artículo 124. Entonces, el fiscal, volviendo un poco al foco de lo que pedía Emiliano. El fiscal toma literal M. Pero el fiscal toma en cuenta eso y considera que es una irregularidad. De todo el resto de lo que decía Emiliano recién, de todo el resto dice: no hay elementos para pensar que acá hubo situaciones de irregularidades, etcétera. ¿No? Dice eso. Con respecto a este aspecto administrativo del funcionamiento, de cómo actuó el diputado en el momento que se tocaban estos temas, no cumplió con esto. Y por lo tanto hay una colisión. Claro, pero perfecto. Entonces, eso a mí me parece que es lo que tenemos que considerar. Entonces, ese es el aspecto administrativo. El resto lo descartó. Vos podés decir, venir que, bueno, porque es muy chico, porque no quiere decir que. Bueno, pero lo descartó. Entonces, el asunto es cuando está comprobado es un corrupto. Cuando no se comprueba es un corrupto igual. No es un corrupto. Te comprobó que no hubo corrupción y que lo que hay es un aspecto administrativo. No hubo corrupción. No existen elementos para formular ante la denuncia de 3 ex legisladores de que había actos de corrupción, que el fiscal determina que no hay elementos para. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? Dice eso. Dice que no hay suficientes elementos como para poder. Y bueno, sí, es lo mismo que decir que no hay. No, pero aparte, si mirás el estilo del fiscal Pacheco, también podés considerar que el solo hecho, fíjate, y la respuesta de Placeres no tiene. Dice: para el fiscal Pacheco merezco la tipificación de un delito por votar una minuta, ni siquiera una milanesa napolitana. Acá estamos hablando lo que hizo el fiscal, no lo que hizo las declaraciones que hace Placeres. Están haciendo uso de lo que el fiscal terminó por pronunciar, entendiendo concretamente para poder decir que hay de acá una campaña de enchastre y tratar de minimizar las inconductas que están de fondo. Eso es una cosa que es obvia. Yo quiero insistir más allá que Emiliano me sacó del orden del día la posición mía, por supuesto mucho respeto, aunque no estoy de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque si uno analiza los discursos de anoche, casi todos están fundados en que la actitud de Placeres respecto de su gestión en favor de Envidrio estaba motivada por que se trataba de una cooperativa de trabajadores, etcétera, etcétera. Es decir, no estoy tan fuera del tema porque creo yo que en el fondo hay una concepción según la cual las normas se subordinan a los intereses políticos. Y eso para mí influye en el diputado Placeres, él lo explica además, por su historia, por su origen, por su vinculación con los trabajadores, etcétera, pero alentado por una concepción que gobernó el país entre el 2010 y el 2015, según la cual lo político estaba por encima de lo jurídico. Entonces, a caballo de esa concepción, dice, bueno, no pasa nada. Te puedo hacer una pregunta, Fernando. ¿Qué le hace? Pero sí, cómo no. Lo político, tú dices que hay una concepción que dice que lo político está por encima de lo jurídico, ¿no? Yo te digo, ¿lo político precede a lo jurídico, sí o no? Yo te voy a decir esto. ¿Sí o no? Cuando yo digo esto, digo, quien entiende que el derecho es una superestructura del servicio de la clase dominante, termina afirmando que lo político está por sobre lo jurídico y termina... No, pero es que es así. No, yo digo, vos vas a lo profundo, ¿lo político precede a lo jurídico o no? Si vos vas a lo profundo... Siempre precede a lo jurídico, siempre precede a lo jurídico. Pero, siempre, porque lo determina. Vamos a ver, para no aplicar la norma, Edgardo. Vamos a bajar... Porque no es lo mismo, porque vos políticamente discutís... Edgardo, vamos a bajar el elemento jurídico. Vamos a bajar una vez que está... Bueno, perdonen, por favor. Para discutir vamos a manejar argumentos. Ese es el viejo objetivo de esta tertulia, ¿no? Argumentos. Gritos no. ¿Tá? Vamos a bajar el volumen, Edgardo, ¿no? A los gritos no se convence a nadie. El tema en todo caso es razones. Y para exponer razones hay que dejar que hable uno y después conteste el otro. De todos modos tengo la impresión, ya que a esta altura, 9:49, podemos ir cerrando este tema. Se desvió bastante, ¿no?